Hola a Welcome todas y a to todos, the webinar. bienvenidos a este As you seminario know, en this is a línea. trade event to the Como UN Forum on Business and saben, Human es un Rights, evento del and Foro we're de here Empresa y at Derechos the Humanos de la ONU y International estamos Service of aquí en Human Rights la Office, oficina del Servicio just across the street Internacional from the Palais de de Nation. Derechos We're now Humanos waiting cerca del for Palais de Nación. Vamos a esperar unos to minutos the offices a que algunas in case personas all acudan a la oficina, así so que les rogamos until that que happens, we esperen can un invest ratito. 5 minutes Vamos or a so, esperar unos 5 and then minutos we más will o menos start y this luego event. ya empezaremos con el evento. Muchas There's gracias. interpretation Contamos con from Spanish interpretación to del English and español al inglés y del inglés al Spanish. español. And this Y webinar este is being seminario en recorded línea here, también se va a so grabar y if you avísenos si tienen alguna objeción o si están de acuerdo, más bien dicho, con que se grabe. Gracias. Muchas gracias por la espera. Vamos a empezar. Gracias por su paciencia. Mientras esperamos que acuda un nuevo miembro del grupo de trabajo y la presidencia del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos, Fernando llegará en cualquier momento. Vamos a empezar el evento. Bienvenidas, bienvenidos y le doy la palabra a nuestra moderadora, Amanda, del Servicio Internacional de Derechos Humanos, que trabaja en Empresa de Derechos Humanos, y es un placer estar aquí acogiendo este evento. Así que bienvenidas, bienvenidos y disfruten del debate. Muchas gracias, Andrés. Gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde para este evento paralelo tan importante sobre las vacunas de la COVID-19 y la ICHR, como mencionó Andrés. Este es un evento muy importante para nosotros porque vamos a hablar de una cuestión muy importante que es la pandemia de la COVID-19. Y aunque la mayoría de las personas creen que ha llegado el fin de la pandemia, no es así. Y estamos aquí para hablar de la captura corporativa, de las vacunas para la COVID-19 y la falta de transparencia sobre la compra de las vacunas. Son cuestiones que siguen y para el que las empresas, especialmente las empresas farmacéuticas, deben rendir cuentas. Este debate es especialmente importante, más aún en el foro de la ONU sobre empresa y derechos humanos, donde gran parte del tiempo no se dan esos debates. Por eso estamos aquí, tenemos que dar cabida a este tema y durante lo que vimos durante la pandemia, la COVID-19 no es una cuestión de la OMS, sino una crisis en el sistema mundial de gobernanza con el aumento de gobiernos autoritarios en la región latinoamericana, que es la región que vamos a analizar esta noche. Las medidas restrictivas para evitar el contagio de la COVID-19 y otras infecciones ha exacerbado las profundas desigualdades. Hemos visto violaciones de derechos humanos, una falta de transparencia, dificultades para los gobiernos a la hora de hacer frente a la pandemia, la desigualdad en el acceso a las vacunas y medicamentos, especialmente para las comunidades más pobres sobre el terreno, y una baja responsabilidad corporativa. Tenemos un magnífico panel con 3 paneles de los Estados Unidos que están aquí en persona, 3 panelistas que nos siguen en línea, y vamos a hablar con ellos sobre cómo la captura corporativa ha llevado a la falta de transparencia en la compra y acceso a las vacunas, habiendo
la puerta a la corrupción y a los intereses corporativos. Veremos también cómo los defensores y defensoras de derechos humanos que luchan por el acceso a la vacuna se han visto afectadas sobre el terreno con hostigamiento y detenciones, y veremos cómo contrarrestar la influencia de las corporaciones en la respuesta a la pandemia. Y dado que Fernanda no está aquí aún, voy a sugerir que iniciemos la conversación con nuestro primer ponente en línea, Marc Botenga, que es eurodiputado en el Parlamento Europeo. Así que usted es líder del Partido de los Trabajadores de Bélgica y antes de ser eurodiputado estaba en el activismo por la salud. Durante la pandemia fue un firme defensor de la transparencia en relación a la contratación de vacunas, la exención APIC y también levantar las patentes sobre las tecnologías sanitarias para brindar un mayor acceso a las vacunas. Marc, como eurodiputado, ¿podría compartir con ustedes cuál es la función para hacer que las empresas farmacéuticas rindan cuenta de la falta de transparencia en la contratación de las vacunas y para que no se lucren de la pandemia? Tienes 7 minutos. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, a ISHR y la Alianza por las Vacunas, porque es un tema importantísimo que debe permanecer en el orden del día. Los decisores políticos quisieran que nos olvidáramos de ello. Y estando en el Parlamento Europeo durante el periodo de la COVID, de la pandemia, cuando se inició, eso nos dio una idea muy real de los vínculos que hay entre los lobbies de las farmacéuticas dentro del sistema político europeo. Y eso quedó patente en varias instancias. En primer lugar, en el momento de las negociaciones sobre las vacunas, porque al inicio de esas negociaciones se iniciaron cuando básicamente no había vacuna. Se llamaron acuerdos adelantados de contratación, con lo cual la Unión Europea estaba diciendo, les daremos el dinero para que desarrollen las vacunas, asumiremos todos los riesgos de que la vacuna quizá no fuera efectiva, no recibiera aprobación. Había ese riesgo que asumió el Parlamento Europeo y eso fue importantísimo también para ver cómo se iban a desarrollar vacunas a nivel europeo. Si se analizan los contratos, había una opacidad total. No pudimos acceder a los acuerdos, ni siquiera los eurodiputados pudieron acceder a esas vacunas, a los contratos, perdón, de las vacunas. Luchamos para tener acceso y al final la Comisión Europea se vio obligada como mínimo a publicar una versión revisada de los contratos. Eso significa que toda la información más interesante se pintó de negro. No pudimos ver, por ejemplo, los precios. Los precios eran y siguen siendo completamente confidencial. También hay otras cláusulas en el contrato que no pudimos ver, en teoría porque ellos lo decían que había un secreto comercial, pero bueno, eso no tiene ningún sentido porque el precio de un producto por sí mismo nunca debería formar parte de ese secreto comercial o empresarial. Y hemos luchado para tener acceso a más información y gracias a algunas filtraciones de manera informal recibimos más información que nos demostraba básicamente que lo que hizo la Comisión Europea con esos contratos fue privatizar una serie de decisiones. En primer lugar, los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual se podría pensar que por los riesgos del desarrollo de esa vacuna la asumieron lo público, que esa información fuera de conocimiento público. En realidad no es así. Sabemos que se ha hecho mucha investigación pública de las vacunas de mRNA con financiación pública, pero en las fases de investigación y desarrollo, dado que había la urgencia, se hizo muchísimo con fondos públicos. Y el hecho de que el producto final se privatice y que se dé exclusivamente a Pfizer o a cualquier otra empresa farmacéutica es una elección que no va en el interés público. En segundo lugar, incluso la transparencia se privatizó. Básicamente, la Comisión Europea nos dijo que no nos podían enseñar los contratos porque las empresas no querían. Es decir, están
regalando la transparencia, no solo para los contratos, porque en realidad estas negociaciones también deberían haber sido públicas, porque las vacunas se han desarrollado con fondos públicos. Todo el proceso debería ser público, todo fue oculto, porque así dijeron que iban a obtener precios bajos, pero no hay ninguna prueba de ello. Por lo contrario, si vemos que las primeras 200 millones de dosis tenían un precio promedio de 15,2 € por dosis, luego subió a 19,5 € por dosis y el precio sigue creciendo porque, como saben, Pfizer dice que el valor comercial de la vacuna podría ser de hasta 130 o 150 € por dosis, que es una locura. Imagínense si los países tuvieran que pagar esos precios. Una cláusula interesante también de los contratos era que las empresas básicamente impusieron y las autoridades públicas habrían podido decir, ¿no? Y así lo deberían haber, que no se podían revender o donar esas vacunas sin el consentimiento de la empresa productora de la vacuna. Y sea Pfizer o sea otra empresa farmacéutica, tenían cláusulas muy parecidas para este aspecto. Así que vemos que las empresas tienen una fuerza enorme en el sistema legislativo de la Unión Europea, no solo en la Unión Europea, sino también a nivel nacional. Recientemente, con el Parlamento Europeo, con el Comité para la COVID, que es un comité especial sobre elecciones aprendidas, pues hemos intentado hacer algo al respecto y el director ejecutivo de Pfizer dijo, no me voy a presentar. Mandó al director de Asuntos Mundiales de Pfizer, quien en primer lugar olvidó responder a la pregunta sobre los precios y luego cuando decidió responder, dijo, sí, lo tengo apuntado aquí. No, es un precio confidencial, así que no puedo hacer mención de ello. Con lo cual, eso mm, fue una manera de socavar la legislación. Y hemos visto también, gracias a una investigación reciente publicada por Político y la periodismo internacional, hemos visto que se ha hecho mucha presión a los gobiernos y a las autoridades para básicamente hacer lo que quieran las empresas. Y les daré un ejemplo. En teoría hubo una llamada telefónica de Johnson Johnson a un funcionario del gobierno belga diciendo, bueno, mire, si insisten en apoyar la exención AdPIC, luego sacaremos inversión de Bélgica. Y si eso es realmente cierto, como dicen los periodistas de investigación, eso es chantaje directo. Su pregunta era, y concluiré con ello, Mark, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer usted? Los éxitos que hemos visto, pues hemos logrado que el Parlamento Europeo se pronunciara a favor de la exención AdPix. Me acuerdo la primera vez que tomé la palabra para hablar de eso, me sentí como un marciano, pero gracias a una gran movilización, la Alianza Popular por las Vacunas, la Iniciativa Ciudadana Europea sobre no lucrarse con las vacunas y hubo una amplia coalición para la exención de a los AdPicks. Eso presionó al Parlamento para que votara a favor. La Comisión no actuó en ello, pero hubo esa gran presión diciendo que las vacunas deben ser un bien público mundial, no la propiedad privada de unas empresas. Y eso tuvo un gran impacto. Así que la respuesta a su pregunta es que en vez de un comité especial, aunque puede ser útil, y aparte de los eurodiputados, y yo lo soy, yo estoy ahí para reforzar el movimiento, pero lo que realmente marca la diferencia son las personas que están ahí ejerciendo presión, porque la presión de las grandes farmacéuticas es real y tiene un impacto en las autoridades. Muchas gracias, espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias. Ha sido muy interesante oír su perspectiva desde el Parlamento Europeo. Además, desde Asia y Latinoamérica hemos visto muchas protestas de personas, de negacionistas que no se han querido vacunar en Europa y mientras tanto nosotros no podíamos vacunarnos. Entonces, creo que es muy interesante ver el poder popular que sirve para obligar a los gobiernos a actuar, a votar a favor de esa exención. Vamos a cederle la palabra ahora a Moga Kamalyani de la Alianza Popular, porque como decías, muchos movimientos populares de todo el mundo han defendido
esta exención del ADPIC. Moga es asesora de UNUSIDA y también trabaja con la ONG SET. Los movimientos populares son muy importantes para conseguir avances. Desde tu perspectiva, la falta de transparencia, ¿cómo influye en la cadena de valores y cómo se puede mejorar? Muchas gracias por haberme invitado. Antes de entrar en materia, antes de decir qué puede o qué no puede hacer esa exención, me gustaría volver al derecho humano a la salud y a los frutos de la ciencia, el acceso a los medicamentos. Se han violado todos estos derechos humanos durante la pandemia. Mark hizo referencia a los derechos de propiedad intelectual, pero hay que decir que en Latinoamérica ahora mismo hay un caso judicial sobre una propuesta de licencia obligatoria sobre un medicamento de Pfizer. Pfizer ha dicho que esta licencia obligatoria viola sus derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos y derechos de propiedad intelectual, cuando los equiparamos, creo que se plantea una situación complicada. Les voy a hablar de las diferencias. Una persona tiene derechos intelectuales, tiene derechos humanos. Cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual, cuando nos referimos especialmente a instituciones, estamos hablando de entes. Los objetivos de los derechos humanos son inherentes a la dignidad humana y a la salud de todas las personas, mientras que cuando hablamos de propiedad intelectual, su único objetivo es crecimiento económico y incentivar la tecnología y la innovación. Además, cuando uno nace, tiene derechos humanos, incluso después de morirse, pero en el caso de la propiedad intelectual eso es algo temporal. Se limita a la vida de la patente y el gobierno puede reconfigurarlo en cualquier y eliminarlo en cualquier momento. No se puede eliminar una vida y un derecho humano, pero sí un derecho intelectual. Creo que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando hablemos de los derechos de los vendedores frente a los derechos del pueblo. Además, sobre los medicamentos y sobre la transparencia. Como sabemos, las innovaciones médicas y el acceso a los medicamentos en toda la cadena de valores hay secretismo. Y esto es muy importante. Hay una asimetría de poder entre la empresa que está vendiendo un producto, un medicamento, una vacuna, da igual, y un comprador, digamos un gobierno, pero también puede ser otra agencia o institución. El gobierno o la agencia sabe lo que necesita, sabe que necesita 100 dosis, sabe qué medicamentos necesita, sabe que ese producto tiene unos datos de eficacia y unos datos de seguridad. Pero no saben nada más. Pero la empresa sí que sabe todo el coste de la investigación, el coste de la administración, del marketing, de la publicidad, sabe el coste total de este medicamento. Sabe cuáles son los niveles de eficacia y de seguridad reales de ese medicamento. Lo sabe todo de ese medicamento. Ahí hay una asimetría en las negociaciones. Cuando la empresa dice, bueno, es que no me estás pagando muy poco por encima de los costes, algo que cuesta creer. Dicen, no podemos vender esto a cambio de pocos beneficios. Y tenemos que creerles cuando nos dicen que esto cuesta X o Y, porque no sabemos los beneficios reales. Nosotros, el pueblo, los gobiernos, estamos negociando a oscuras.
Las empresas lo saben todo, saben cuál es la demanda, saben cuál es la calidad del medicamento, saben todo del producto, saben cuáles son nuestras necesidades, saben cuánto ha dedicado el gobierno. Departamentos enteros en Reino Unido, por ejemplo, intentaron ver cuánto se había gastado en un producto. Es muy difícil ver exactamente cuánto, porque hay un poquito de un lado, otro poquito de otro, pero las empresas sí saben cuánto han gastado. Permitir que las empresas mantengan ese monopolio sobre la tecnología y sobre el conocimiento es muy grave. Además, los secretos son peligrosos. Y esa es una de las exigencias, no sé si lo saben, la Cochrane Collaboration, utilizar datos para que todas las decisiones sobre medicamentos se basen en pruebas. Esto empezó hace años. Se pedía que se publicaran todos los estudios públicos, tanto si eran estudios clínicos, tanto si eran positivos, negativos, si había algunos problemas, tanto si decían que el medicamento funciona, como si decían que no funcionaba, como si decían que no tenía ningún impacto. Pero la tendencia es que solamente se publican resultados positivos y eso es muy peligroso, porque yo solamente puedo actuar en función de la información que sé, estoy regulando en función de lo que sé como institución. Por eso el secretismo es muy peligroso y es importante tener toda la información. Entonces, tenemos secretos en 5 elementos de la cadena de valores. Primero, la investigación, ingredientes activos, marketing, todo tipo de costes. Además, el público no sabe cuáles son las contribuciones reales a los medicamentos. Tampoco con respecto al precio, el precio es un secreto, como ya hemos dicho. Pfizer no está diciendo cuál es el precio real, el coste real de la vacuna de la COVID. Se dieron algunas vacunas a UNICEF y otras al Fondo Global. Y de hecho, no les dieron la información, no les dijeron cuánto costaba. Se las dieron gratis, pero no les dijeron cuánto costaban. Es increíble el nivel de secretismo. Tampoco hay información sobre las patentes y otros datos en todos los países, tanto si se presenta como se modifica, si está pendiente. No se sabe cuáles son los datos reales de las patentes. Es muy difícil conseguir esa información. En los juicios, en los estudios clínicos también es muy difícil tener información. Como decía, la información de las vacunas, de las cifras realmente de las vacunas, no las sabemos. No sabemos cuánto se ha cedido a cada país, no sabemos cuántas han vendido. Toda esta información se oculta. Y el último punto de secretismo, el último secreto es el de las negociaciones comerciales. Por ejemplo, actualmente la Comisión Europea está negociando un tratado de libre comercio con la India y no tenemos información, dependemos únicamente de los documentos filtrados. Hace unos años ya estaban negociando y solo nos enterábamos de la información que se filtraba. Pues ahora lo mismo, nos han filtrado algunos documentos. La Carta de Propiedad Intelectual entre las negociaciones entre Reino Unido e India son un desastre. Y como sabemos, India es la farmacia de los
países en desarrollo, así que estas condiciones no solamente afectarán a la población india, sino al resto de habitantes de los países en desarrollo. Y de hecho influirán en el resto de acuerdos de libre comercio porque cada uno es peor que el anterior. Estamos rodeados de secretos, entonces. Por eso estamos defendiendo y estamos exigiendo que haya transparencia sobre estos 6 elementos que he mencionado. Estamos hablando específicamente de la COVID, pero el problema va mucho más allá. No es únicamente un problema de la COVID. Ahora estamos hablando de las negociaciones del Tratado de las Pandemias para incluir estos elementos que garantizarían justicia social. Será muy interesante ver posibles beneficios, tanto con respecto a la COVID como con respecto al VIH. En la alianza hemos estado defendiendo lo que dicen India, Sudáfrica y otros 100 países. Aplicar una exención de este tratado de propiedad intelectual durante pandemias. Obviamente la presión de las farmacéuticas es gigantesca. Ya sabemos que están haciendo presión, eso no es sorpresa de nadie, pero lo que no sabemos es cómo están presionando. Pero cuando digo que no sabemos cómo, me dicen, hombre, pero ¿y tú cómo sabes que están haciendo presión? ¿Y qué les digo? ¿Qué pretendes? ¿Que intercepte un correo entre Pfizer y un representante del Reino Unido? Es imposible. Pero bueno, en cualquier caso, después de 18 meses de negociación y bloqueo, no paran de hacer las mismas preguntas todo el rato. Los países responden de formas distintas 20 veces. Así que, bueno, no queda otra que seguir respondiendo. Hace poco, en junio, hubo una decisión muy limitada, que se limitaba a las patentes, e incluso dentro de las patentes era bastante reducido, no era realmente una patente, una exención de las patentes. Pero bueno, aún así es importante porque sin el conocimiento no es imposible, pero es muy difícil producir una patente. Entonces, aún así las empresas saben hasta qué punto pueden producir. Pero vamos, en cualquier caso no es algo que les guste. Así que están luchando en contra de esa extensión, perdón, y quieren monopolizar el debate porque faltan muchos elementos, aunque no llega muy lejos, pero faltan muchos elementos y nada. Hay muchos ámbitos donde estamos trabajando y eso es lo que no quieren las empresas, porque, como decía, quieren el monopolio. Pero bueno, seguiremos trabajando, seguiremos haciendo presión y veremos qué pasa en diciembre. Gracias. Muchas gracias, Moga, por explicarnos la exención del ADPIC y por hablarnos de la falta de transparencia y de información. También es importante hablar sobre los tratados de libre comercio, no solamente con respecto a la COVID, sino en general, con respecto a todos los medicamentos, es importante. Gracias por explicarnos. Y nada, ahora le voy a ceder la palabra a Fernanda, que está aquí con nosotros en la sala. Creo que no hace falta que diga quién eres en detalle porque todos te conocen. Forma parte del grupo de trabajo de empresas y derechos humanos y también está en ACODER, que está financiando este evento. Fernanda, cuando estábamos desarrollando el informe, llegó información sobre cómo se estaba recibiendo las vacunas en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica. ¿Puedes hablarnos de este informe? ¿Puedes contarnos cuáles son las soluciones que está defendiendo este grupo de trabajo? En español, como siempre.
Bueno, buenas tardes, buenas noches, tal vez buen día, si están del otro lado del Océano Atlántico. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me disculpo por llegar un poquito tarde. Como saben, estamos en los días del foro, que son agendas muy cargadas, pero encantada de estar aquí. Y bueno, voy a hablarles un poco desde la perspectiva del grupo de trabajo y algunos de los trabajos que hemos estado haciendo justamente en torno a estos temas, ¿no? Primero que nada, decirles que la pandemia y el impacto que ha tenido la pandemia en los derechos humanos alrededor del mundo, particularmente en lo vinculado a empresas y derechos humanos, ha sido un tema central para el grupo de trabajo. El informe que presentamos en junio al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hablaba justamente del tema de COVID y toda la recuperación y todo lo que los estados y las empresas debían o deberían estar haciendo para garantizar el respeto a los derechos humanos en ese contexto. También el grupo de trabajo, asociado a lo que ustedes venían conversando sobre el tema de la vacuna, envió este año una carta a la ministerial de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, también exhortando a que se liberaran las patentes, ¿no? Junto con otros procedimientos especiales. Es decir, que hemos venido siguiendo el tema de las vacunas, hemos venido siguiendo el tema de la incidencia y la influencia de las empresas en este contexto. Y bueno, definitivamente las farmacéuticas, como cualquier empresa, debería conducirse con debida diligencia desde la perspectiva de derechos humanos. Es decir, que cuando toma sus decisiones de negocio, incluyendo desarrollar vacunas y más aún en el contexto de una crisis global como una pandemia, debería realizar procesos adecuados para evaluar que sus prácticas, otra vez, aún te diría más aún en momentos de crisis, fueran alineadas al respeto a los derechos humanos y a lo que establecen los principios rectores. Y en ese sentido, pues francamente no hemos visto que las farmacéuticas se condujeran con esa debida diligencia, ¿no? Sino que realmente lo que se dio fue una oportunidad de profundizar pues, su negocio y su margen de ganancia, desafortunadamente. Recordemos también que la investigación que realizaron estas farmacéuticas, imagino que eso o se ha mencionado o se mencionará, fue hecha en parte con dineros públicos, es decir, que esto también incide en que se aprovechara de alguna manera justamente la inversión pública que viene de todos nuestros bolsillos en desarrollar algo que debería beneficiarnos a todas y todos, pero que no ha sido necesariamente el caso, al menos no en todas las regiones. También, y esto lo voy a asociar con lo que me preguntaba Emily sobre el informe, los estados deberían poder conservar su capacidad de regular adecuadamente a las empresas aún en momentos de crisis. ¿Sí? Los estados, como garantes de los derechos humanos, tienen que poder conservar esa capacidad y no deberían, digamos, ser influenciados o no debería haber interferencia de las empresas en la capacidad de los estados de regular al sector privado y de garantizar los derechos humanos al mismo tiempo. Y eso es algo que vimos con preocupación durante la pandemia, particularmente en torno al acceso a vacunas, pero también en el acceso a tratamientos, en el acceso a equipos de respiración en los hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la provisión que hacían las distintas empresas a los centros de salud en todo el mundo. Y esto justamente lo asocio con lo que hemos desarrollado en el otro informe que presentamos este año, que fue a la Asamblea General de Naciones Unidas, un informe que yo lideré, que básicamente lo que intentó fue desempacar, aclarar, clarificar todo este concepto que hemos muchos llamado históricamente captura corporativa y que se ha trabajado sobre todo desde sociedad civil y la academia ampliamente, y que el grupo de trabajo había empezado a discutir en el 2021 y que resultó en este informe que presentamos en octubre en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y allí una de las cosas que vemos justamente tiene que ver con la interferencia de las industrias en la toma de decisiones públicas, ¿no? En este caso se identificó justamente que las farmacéuticas en muchas regiones, no solo en América Latina, habían estado interfiriendo en procesos regulatorios o de leyes, e incluso instando a los países a cambiar sus leyes o adaptarlas, por ejemplo, leyes de transparencia, ¿no? Leyes de compras públicas para la procuración de las vacunas, etcétera, para poder pues,
digamos, como imponer de alguna manera ciertas premisas a los estados y otra vez socavar su capacidad como sujeto garante de los derechos humanos. Eso es algo que vimos con preocupación. Y en este informe hablamos de los diferentes métodos que usan las empresas para participar de alguna manera e incidir en la vida pública, en procesos de política pública, en procesos regulatorios, muchos de los cuales fueron usados, ¿no? El tema del lobby, por ejemplo. También el tema de la puerta giratoria y los conflictos de interés no regulados, o sea, la inexistencia de políticas que regulen el conflicto de interés, hace que muchas personas en el sector farmacéutico tengan influencia directa sobre los tomadores de decisiones en las instituciones de salud, por ejemplo, en los países, ¿no? Porque no hay una regulación adecuada de esos potenciales conflictos de intereses o de esa dinámica de puerta giratoria en la que las mismas personas se mueven de un sector al otro, del público al privado y viceversa, ¿no? Y esto lo vamos documentando en el informe y lo vamos discutiendo, y básicamente el exhorto y la recomendación es, uno, que los estados puedan regular todo esto de manera adecuada, incluyendo transparentar listas de lobistas, etcétera, y que también las empresas hagan procesos de debida diligencia desde la perspectiva de los derechos humanos cuando hacen este tipo de actividades de influencia, vamos a decir así, ¿no? Y creo que eso es un aporte interesante que ojalá ustedes puedan pues, leer en el informe y que tiene mucho que ver con lo que están discutiendo ahora, ¿no? Porque básicamente estas dinámicas que vimos en el contexto de la pandemia y en el desarrollo y el acceso de la vacuna las vemos en otras industrias y las vemos históricamente, ¿no? En estas dinámicas de poder también que existen entre pues, los estados, las empresas y los titulares de derechos que quedan pues, en situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, bueno, creo que el aporte desde la perspectiva del grupo de trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con cómo se debería estar regulando adecuadamente y previniendo esa dinámica de captura o de influencia indebida o de interferencia de las empresas en la toma de decisiones públicas, y por otro lado, cómo las propias empresas deberían conducirse con debida diligencia. Y esto incluye a los inversionistas, y creo que en la investigación Julieta seguramente va a referir a también qué instituciones de inversión están poniendo ahí su capital, ¿no? Y también el grupo de trabajo ha hecho guías bastante claras para las instituciones de inversión, en las palabras en inglés cuando hablo de esto, asset managers y asset owners, ¿no? Administradores de fondos y dueños de fondos que tienen también que hacer procesos de diligencia cuando están invirtiendo. Entonces, si yo soy, por decir, BlackRock, ¿no? Y estoy invirtiendo en Pfizer, yo tendría que poder tener un diálogo directo con Pfizer y decirle, oye, tú tienes que permitir que los estados compren las vacunas, ¿no? O liberar las patentes, etcétera. O sea, sí hay una responsabilidad también de las instituciones de inversión. Entonces, bueno, lo dejaría por aquí para no monopolizar la palabra. Les agradezco su paciencia, como siempre, y lamento que tengan que escuchar tanto de mí en estos días. Pero bueno, es el trabajo que toca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias por compartir los hallazgos del informe del grupo de trabajo y las recomendaciones del grupo de trabajo, que son sin duda importantes y que se van a hablar mañana durante la sesión sobre la captura corporativa. Será mañana a las 3 de la tarde en la sala 18. Pero ahora que hablamos del informe del grupo de trabajo, creo que es importante también destacar el trabajo que ha hecho a la sociedad civil, especialmente poder, porque si no hay documentación que que exprese la captura corporativa sobre el terreno, no podríamos ver cómo la falta de transparencia en la compra de vacunas de la COVID-19 tiene un gran impacto sobre la población. Poder tiene un enorme poder y tenemos a alguien de poder quien va a compartir los hallazgos del informe y las recomendaciones de poder. Julieta Langetti es feminista y defensora de derechos humanos. Es doctora en sociología y directora de investigación en Poder, donde hace una investigación sobre la rendición de cuentas corporativa y el impacto de los derechos de las comunidades. Y
También ha hecho un informe sobre transparencia en el negocio de las vacunas. Les recomiendo encarecidamente que vayan a internet y se descarguen el informe. Es el primero de su tipo, es la primera organización que ha documentado manifestaciones de captura corporativa en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Así que, Julieta, este informe tan importante que todos deberían leerse, ¿nos puede explicar un poco cuáles fueron las principales manifestaciones de la captura corporativa que pudieron documentar en cuanto a las empresas farmacéuticas para el desarrollo y la contratación de vacunas? ¿Nos podría decir algo más sobre la falta de transparencia en cuanto a los precios que se determinan en los contratos? Muchas gracias, Emily. También un placer estar aquí y compartir con ustedes lo que hemos estado haciendo en Poder desde que inició la pandemia. Empezamos a investigar algunos abusos corporativos y malas prácticas en el contexto de la pandemia y después específicamente de la industria farmacéutica que estaba empezando en ese momento a hacer sus ensayos clínicos para producir vacunas en contra del COVID. Así sacamos el reporte del negocio de las vacunas, que es un proyecto de datos, investigación y periodismo, y que contiene y transparente información sobre el proceso de autorización, adquisición y vacunación contra COVID en el caso de México, y también información de, bueno, analizamos casi 36 empresas que en ese momento habían conseguido autorización de uso de emergencia para su vacuna en al menos un país, y específicamente las empresas con las que México tuvo, ¿no?, contratos o negociaciones para adquirir sus vacunas. Empezando así a grandes rasgos viendo a quiénes o quién conformaba este mercado y a quienes estábamos investigando. Un mercado, una industria altamente concentrada. Los 20 laboratorios más importantes concentran el 60% de las ventas globales de medicamentos y vacunas. Y de esas, 36 tenían desarrollos vacunales con uso de emergencia. Y bueno, una de las cosas en las que nos enfocamos fue documentar qué mecanismos estaban usando las compañías farmacéuticas para influenciar la toma de decisiones públicas sobre el acceso por la compra, en ese caso, de la vacuna. Y en el caso específico de México, los principales mecanismos que encontramos y documentamos fueron, en primer lugar, la interferencia legislativa y el lobby que hicieron las compañías farmacéuticas. Esto, aunque nosotros analizamos el caso de México, tenemos información de que 13 países de la región de América Latina, modificaron sus legislaciones para poder, ¿no?, acceder a las negociaciones de los contratos de vacunas. También lo que comentaba Emily antes, ¿no?, y Moga y Mark, acerca del ocultamiento de la información o la falta de transparencia con la que opera la industria farmacéutica. México firmó 7 contratos para adquirir vacunas con 7 empresas. Solo fueron publicados parcialmente 5 de esos 7 contratos, y ninguno de esos contratos publica, ¿no?, el precio de la adquisición de las dosis, las cláusulas de deslinde de responsabilidad de las empresas en el caso de que ocurrieran efectos secundarios, ¿no?, por las vacunas, y tampoco los calendarios de entrega en las que se iban a entregar las vacunas. Ahora eso ya no parece un tema importante, pero recuerden cuando empezaron a llegar las vacunas, el retraso que hubo en las primeras entregas, ¿no?, con la urgencia que había en ese momento, que estaba azotando la variante Delta, creo.
y la cantidad o el aumento de muertes por COVID que había habido en ese momento. Entonces era importante conocer una información que no teníamos. También el mecanismo de utilizar información científica, pero siempre favoreciendo a lo que quieren conseguir las empresas. En México, todos los martes se compartía información acerca de los resultados de los ensayos clínicos. México fue parte de varios ensayos clínicos de vacuna. Además se compartía la información sobre si se había autorizado o se había dado la autorización de uso de emergencia a un nuevo desarrollo vacunal, un nuevo biológico, pero cuando solicitamos vía solicitudes de acceso a la información, toda la información técnica contenida en los ensayos y los resultados de esos ensayos y cuáles habían sido las recomendaciones que la autoridad utilizó para autorizar esa vacuna, esa información fue reservada. Fue reservada por más de 5 años, así que hasta dentro de 5 años no vamos a conocer por qué México autorizó ese biológico o esa vacuna. Y por último, el uso de las instituciones de impartición de justicia o la judicialización de los casos de acceso a la información. En el caso de Poder, hicimos más de 70 solicitudes de información para conocer, obviamente, los contratos, para conocer cuánto dinero había pagado el gobierno del presupuesto público para adquirir las vacunas, como dije antes, los resultados de los ensayos y las autorizaciones que había otorgado la autoridad, la Secretaría de Salud, y prácticamente todas las solicitudes fueron negadas. Recurrimos la decisión de la autoridad, el Instituto Nacional de Acceso a la Información nos dio la razón, revocó la respuesta de las distintas dependencias y les obligó a entregarnos la información, pero en ese momento la Consejería Jurídica de la Presidencia solicitó a la Suprema Corte que pues, revocara, ¿no?, la decisión del Instituto Nacional de Transparencia por cuestiones de seguridad nacional, porque las compañías farmacéuticas obligaron al gobierno a firmar estas cláusulas de confidencialidad y, como dijo Marc, prácticamente amenazaban al país, ¿no?, de que si divulgaba esas cláusulas iban a dejar de recibir vacunas con la necesidad y la urgencia que había de acceder a vacunas. Poder tiene 4 casos en espera de ser resueltos en la Corte Suprema de Justicia para conocer esta información, pero vemos con preocupación que 2 casos de otras organizaciones que solicitaron esta información, la Corte Suprema falló a favor del gobierno, manteniendo, ¿no?, las cláusulas de confidencialidad y no liberando la información. Bueno, por último, ¿qué consecuencias vimos? ¿O cuáles son las principales consecuencias de esta falta de transparencia, de esta falta de rendición de cuentas de las empresas que están vendiendo vacunas? Por un lado, el desigual, ¿no?, acceso a las vacunas en México y en el mundo, ¿no? Los países que pudieron negociar primero y pagar lo que las compañías querían que paguen por las vacunas, accedieron primero a las vacunas y el resto nos quedamos en la fila, con la consecuencia que tiene eso, que es mayor cantidad de incidencia de muertes por COVID en nuestros países, ¿no? Cada vacuna que no se puso es una persona más en riesgo de sufrir la enfermedad grave o la muerte, ¿no? Por eso hablamos de que esto es un derecho humano y que la vacuna debería ser un bien público y un derecho de todas y todos. Y la otra consecuencia, la consecuencia positiva para las empresas, es que todas las empresas farmacéuticas que tienen contratos con México aumentaron sus ventas y ganancias durante la pandemia. Y esto se dice fácil, pero los números son, no sé ni qué palabra decir, ¿no? Son exagerados. Moderna aumentó en 1733% sus ingresos en el año 2021, más que en el año 2020,
y su CEO, Stefan Bancel, que controla el 4% de la empresa, ha tenido el privilegio de ingresar en la selecta lista de las personas más ricas del mundo, de los 1000 millonarios del mundo, a partir de la creación de la vacuna o del desarrollo de la vacuna de Moderna. Y bueno, y acá es algo que nosotras hacemos en Poder, y es, ya lo hablaba Fernanda antes, ¿no? Es conocer quiénes son las personas que están atrás de estas compañías, quiénes se están enriqueciendo a costa de la vida de las personas. Y bueno, y en la investigación nombramos a los principales inversionistas y dueños de estas compañías, que al igual que Stefan Bancel, se han vuelto, ya eran millonarios, se han vuelto 1000 millonarios ahora que tienen o que han podido desarrollar la vacuna. Los principales destacan, los principales inversionistas son los fondos de inversión más grandes del mundo, Vanguard Group, BlackRock, Wellington y el Fondo Noruego. Y bueno, en el caso de las empresas que vendieron vacunas a México, también agregar al dueño del Instituto Serum de la India, también aumentando impresionantemente sus ganancias, ¿no? Cyrus Punawara. Y bueno, lo dejo por ahí, después podemos hablar un poco de las recomendaciones y qué podemos hacer para enfrentar, ¿no? Para que los gobiernos sean menos vulnerables a estos mecanismos de captura corporativa del Estado. Of the state by corporations. Muchísimas gracias, Julieta. Gracias por compartir los hallazgos de su informe. Es el primero de su especie. No hemos visto otra documentación de la captura corporativa en el contexto de la contratación y compra de medicamentos para la COVID-19. Lo que usted comparta es muy importante, porque en Asia se vive lo mismo, pero nadie lo ha documentado y no se puede exigir responsabilidad a las empresas. También en el informe hay personas que ganan grandes beneficios. Es, por ejemplo, el caso de Tailandia, donde la familia real está acaparando las vacunas que ha comprado el país. También plantea la cuestión, cuando todo eso está ocurriendo en Latinoamérica, las empresas que ganan beneficios de la pandemia de la COVID, deberemos plantearnos cómo organizaciones como Poder y otras están trabajando para garantizar el acceso a las vacunas para todos. Quiero invitar ahora a Sofía Montenegro de Oxfam Latinoamérica. Es la coordinadora regional del proyecto de vacunas y desigualdades en Latinoamérica y el Caribe, donde está coordinando a nivel regional. Sofía, ¿nos puede hablar más sobre el trabajo de incidencia que lleva a cabo la Alianza Popular para las Vacunas para garantizar el acceso a todos a los medicamentos y a las vacunas en Latinoamérica, sabiendo que hay una captura corporativa en la contratación y compra de vacunas? Gracias. Muchas gracias. Espero que se escuche bien. Primero que nada, pues agradecer mucho a las colegas de Poder por este evento tan importante que estamos teniendo el día de hoy. Está también intercambio con expertas, expertos y también la posibilidad y las consecuencias o los productos, los desafíos que vemos que se siguen pues demostrando, visibilizando, replicando en relación a la pandemia del COVID-19. Yo quisiera pues empezar o quizás volver un poco a lo que ya empezaron mis colegas de Poder, que es la encrucijada que tenemos en América Latina en relación a los problemas endémicos que enfrentamos a la hora de fiscalizar o incluso fomentar prácticas de transparencia, entendiendo que en muchos de nuestros países pues la corrupción o al menos las malas prácticas en relación
a estas prácticas o la captura corporativa que decía Fernanda, pues es algo que hemos estado identificando más allá, no solo en la pandemia del COVID-19, sino también en otras prácticas con las empresas y también con el uso de fondos públicos. Entendiendo esto, que en América Latina, pues la corrupción es un mal endémico, y que los gobiernos pues se resisten a generar prácticas de transparencia, pues lo que vimos durante la crisis o el proceso para poder enfrentarse a la falta de suministro de vacunas fue que en efecto pues nuestra región está en este dilema de no ser países que están catalogados como países de ingresos medios, o sea, no están no pertenecemos, digamos, a la mayoría de países de ingresos bajos. Por lo tanto, muchas veces se tiene una falsa sensación que en América Latina la situación puede percibirse como relativamente bien ante las agencias internacionales o las entidades de agencias de cooperación. Pero sabemos que dentro de esta idea de que pertenecemos al rubro de países de ingresos medios, existe mucha desigualdad. Entonces, la desigualdad que representa mucho, de hecho, somos una de las regiones que tiene, pues, si vemos, por ejemplo, cuando tomamos el indicador de rentas, somos una de las regiones más desiguales del mundo. Y en ese sentido, pues, precisamente lo que vimos cuando estábamos en el proceso de adquisición de vacunas fue que quienes estaban más afectados en la mayoría de los países en América Latina, sin excepciones, eran las poblaciones más vulnerables. Y en estas poblaciones más vulnerables nos referimos pues a poblaciones indígenas, poblaciones rurales, poblaciones afrodescendientes, poblaciones que históricamente pues no han tenido acceso a servicios de salud. Y la responsabilidad, hablando de lo que ya hemos hablado en esta ocasión, de la necesidad de tener pues la vacuna del COVID-19 como un bien público, pues es algo que no se reflejó durante estos primeros años en los procesos para realizar las campañas de vacunación. Tal así que, bueno, desde Oxfam publicamos un estudio que se llama la Agenda para la Vacunación Universal contra el COVID-19 en Latinoamérica, que es un estudio, de hecho, que se hace en el marco de las futuras pandemias, porque algo que hemos estado viendo es que si no se resuelven los problemas, si no logramos tener pues propuestas que puedan hacerle frente a estos males endémicos, vamos a repetir probablemente estas mismas prácticas. Entonces, en esta agenda, algo que cuando vemos los datos, por ejemplo, y vemos que el 80%, bueno, 80 de cada 100 dosis que se aplicaron de vacunas contra la COVID-19 se hicieron a través de negociaciones bilaterales y que tan solo 9 de cada 100 dosis se hizo a través de los mecanismos supranacionales como fue el COVAX. Esta diferencia entre, digamos, la capacidad que tenían algunos países, ya Julieta mencionó los 7 contratos que se tuvo en México, contrasta mucho con otros países como Guatemala, que solo tuvieron un proceso de negociación con la farmacéutica para poder adquirir vacunas Sputnik. Entonces, volvemos al tema de la desigualdad, volvemos al tema de que incluso al ver a la región, pues hay diferentes capacidades que tienen algunos países, pero que precisamente lo que nos señalaba pues mi colega Moga es que este fenómeno que estamos viendo de las relaciones de poder, la falta de perspectiva de derechos humanos, se puede volver a repetir. No estamos en una situación, y eso es algo que promovemos desde la coalición regional, donde ya estemos superando pues la pandemia del COVID-19. De hecho, algo que hemos estado moviendo también desde Vacunas para la Gente
es lo que podría venir siendo replicar este mismo modelo para los tratamientos. Vemos que el tratamiento de Paxlovid, por ejemplo, está empezando a revelar que se va a volver a repetir el ciclo de desigualdad en adquisición, en el suministro y en la posibilidad de que los países en América Latina podamos tener pues acceso a este importante tratamiento para evitar pues las muertes y las enfermedades derivadas del COVID-19. Solo para darles unos datos, el 80% de países en la región, de la población en la región, se queda sin acceso a este tratamiento de Paxlovid, porque en las negociaciones que hizo Pfizer con el Medicine Patent Pool, pues algunos países lograron pues estar incluidos dentro de este importante suministro, pero la mayoría pues no vamos a estar en esta negociación. Y lo mismo es, y se ha revelado en otras investigaciones que es importante mencionar, que lo han hecho las colegas o los colegas de los investigadores del periodismo de investigación. O sea, toda la información que tenemos no es información pública, sino viene de investigaciones, pues nos han mostrado que una cuarta parte de del tratamiento de la medicina de Paxlovid va a ir dirigida a países de ingresos altos, países en desarrollo. Entonces, nuevamente, estamos volviendo a ver el mismo fenómeno y pareciera que no hemos aprendido pues nada de toda esta experiencia que venimos reportando, haciendo incidencia en relación a las vacunas. Vamos a ver si no logramos pues articular de mejor forma nuestras acciones, el mismo comportamiento en relación a tratamientos. Y solo terminando mi intervención, algo que mencionaba Moga es que el 17 de diciembre pues va a haber una conversación, la negociación de la Organización Mundial de la Salud para ver si se incluye dentro de esta, pues dentro del TRIPS waiver, la posibilidad de incluir también los tratamientos. Y esta negociación no pinta bien, no se ve como muy optimista. Pareciera que al abrir, digamos, la puerta para poder liberar las patentes en tratamientos, estamos pues poniendo en una situación muy delicada a las fuerzas de las farmacéuticas y de muchos países que también en alianza con las farmacéuticas pues quieren seguir monopolizando la producción y el desarrollo de este tipo de vacunas y tratamientos para poder pues seguir ganando y poner la ganancia por encima de las vidas de las personas. Así que pues la lucha sigue y seguimos todavía pues haciendo muchos esfuerzos para visibilizar esas enormes desigualdades que si no ponemos algún tipo no logramos pues unir esfuerzos, se seguirán exacerbando. Y sobre todo en nuestros países, en una región altamente golpeada por la desigualdad, y como bien decíamos, pues una de las que reporta el mayor porcentaje de muertes derivadas de COVID-19. Así que lo dejo acá y muchas gracias nuevamente por el espacio. Muchas gracias y gracias por resaltar las desigualdades relacionadas con la pandemia de la COVID-19. Claramente ha habido muchas personas que han muerto por no tener acceso a estas vacunas. Y tenemos que seguir luchando, como dices, tenemos que seguir denunciando las desigualdades. Y ese es el papel tan importante que hacen los defensores de derechos humanos en el terreno, que hablan y apuntan al acaparamiento corporativo. Le voy a ceder la palabra ahora a Andrés Zaragoza, gestor de proyectos, de programas y que está trabajando sobre empresas y derechos humanos. También ha trabajado con el Foro Económico Mundial, especialmente en áreas de alto impacto.
Andrés, has estado en contacto con muchos defensores de derechos humanos que han luchado contra la captura corporativa y han denunciado la falta de transparencia sobre las vacunas de la COVID. ¿Puedes hablarnos sobre tus experiencias e impactos en el terreno? Muchas gracias. Gracias a Poder, gracias a todos los organizadores por permitirnos estar todos aquí. Tengo un poco la necesidad de hablar en español, pero voy a hablar en inglés. Y voy a ser muy breve. El papel de los defensores de derechos humanos durante la pandemia creo que resume los elementos básicos de los que hemos hablado hoy. Y es el papel esencial que hacen las ONGs y los defensores de derechos humanos en busca de la transparencia y tratando de garantizar que haya un aumento del espacio, que no se reduzca y conseguir medidas democráticas que respeten el Estado de Derecho. Voy a hablar sobre algunos datos importantes que hemos visto y que nos han cedido organizaciones socias, como ya había dicho Fernanda. El periodo de la COVID-19 que sigue actualmente, desgraciadamente, ha sido un momento en el que los regímenes autoritarios han aprovechado esa distracción, ese momento de emergencia, para aplicar leyes que limitan las capacidades de los defensores de derechos humanos para hacer su trabajo. Y como solemos decir, los defensores de derechos humanos están en primera línea de esa lucha por los derechos humanos, son los que están arriesgándose, poniendo en riesgo su vida, su seguridad física, incluso a veces, para asegurarse de que todos podamos seguir gozando de nuestros derechos. Así que, y de hecho, para que tengan una idea, en 2021, 200 defensores de derechos humanos murieron, fueron asesinados en medio de la pandemia. Siguió habiendo esta violencia, especialmente en la región latinoamericana, en Brasil concretamente, pero también en Filipinas, por ejemplo. Ahí se reportan algunos de los asesinatos más, la mayor incidencia de asesinatos. Así que en Global Witness y en otras organizaciones hemos visto cómo se ha profundizado la violencia. 1.700 defensores de derechos humanos han muerto en la última década, especialmente en Latinoamérica. Es una de las regiones más delicadas, más peligrosas para los defensores de derechos humanos. Y entre 20 y 100 defensores de derechos humanos han sido acosados, han visto limitados sus derechos políticos, no se pueden manifestar sin recibir amenazas de denuncias judiciales y otras acciones que limitan su capacidad de movimiento. También hay otro dato necesario que hemos estado recolectando entre algunos socios, muchos conectados desde Internet y otros en la sala. Es que el 75% de los defensores de derechos humanos que fueron asesinados habían sido amenazados previamente. Y eso muestra la falta de medidas de protección por parte de los estados que tienen que implementar para defender a los defensores de derechos humanos. Valga la redundancia. Y aprovecho para decir que, bueno, estamos hablando de transparencia y de acceso a información y el papel del Estado en la pandemia en cuanto a las decisiones que han tomado. Vemos claramente que los datos sobre defensores de derechos humanos son un agujero negro. Hemos hablado con muchas organizaciones, ustedes son unas. Vemos claramente que los estados no están reportando los datos correctamente, no están informando de lo que está ocurriendo realmente. No hablan sobre la violencia directa e indirecta a la que sufren la sociedad civil. O sea que incluso con las cifras van muy por debajo, son cifras prácticamente simbólicas.
y probablemente la situación es mucho peor de lo que pensamos y de lo que podemos decir con los datos que tenemos. Así que nada, desgraciadamente la pandemia ha sido una oportunidad para poner la transparencia como a la cola de la lista de prioridades. Eso para todos los estados y para muchas empresas hasta cierto punto, y tenemos que recordar que esto ocurre y tratar de dar la vuelta a las cosas. Estábamos hablando antes de inversores. Y otra forma de hablar de transparencia, de datos y de la toma de decisiones de cómo invertir este dato, toda la información que estamos mencionando hoy no están en los libretos de gestión de inversiones. Como decíamos antes, hay una clara laguna o vacío entre la información que reciben los inversores y la realidad. Claramente hay una cortina que impide acceder a esa transparencia, y eso va desde el acceso a las vacunas y la capacidad de negociación de los estados al terreno, a la violencia que afecta a las personas que trabajan ahí. Sé que tenemos poco tiempo, así que me voy a quedar aquí, y si hay alguna pregunta en la sala o desde el chat podemos responderlos. Y muchas gracias a Poder por este trabajo tan maravilloso y tan fascinante que hacen. Estoy muy contento de poder seguir el debate con todos ustedes. Muchas gracias, Andrés, por esa intervención y por resaltar cómo se ha utilizado la COVID-19 como arma para criminalizar a los defensores de derechos humanos. Es interesante ver la falta de acción de los gobiernos frente a la COVID-19, que hemos visto en muchos lugares, seguro que en Latinoamérica también, pero desde luego en Asia. Muchas gracias a todos los panelistas, y ahora, si hay alguna pregunta de la sala o desde internet, pueden hacerla. Por favor, antes de hablar, preséntense. Hola, muchas gracias por esa presentación. Soy Magda del European Center. Trabajamos sobre todo en Europa, pero también en otros lugares del mundo. Y acabamos de producir una investigación sobre la COVID. Y me gustaría saber cómo las medidas de emergencia y las otras normativas que se han aplicado en nombre de la COVID han aumentado han aumentado la vigilancia. Son medidas que se han utilizado, que se han cooptado para atacar a los defensores de derechos humanos. Y de hecho, si pensamos en el aumento de las normas que hay sobre este tema. Bueno, puedo empezar yo. Sí, desde International Services for Human Rights también hemos estado hablando con las empresas sobre estos problemas de la cibercriminalización de los defensores de derechos humanos y del uso de la tecnología para vigilar y para controlar a los activistas. Hay muchas otras organizaciones que saben mucho más de este tema, pero ya se ha documentado en exceso, además. Cada vez hay más presión para las empresas establecer sistemas de debida diligencia. Por ejemplo, para que no se utilice la información de redes sociales para perseguir a los actores. Ya lo hemos visto en los medios y en los diferentes informes que los sistemas que tienen implementados no son suficientes. También estaba a la cola de las prioridades. Y obviamente sí que ha habido ciertos avances. Por ejemplo, la normativa de la Unión Europea sobre monitoreo de la debida diligencia nos muestra que hay cada vez más presión para controlar la tecnología. Es uno de los sectores de mayor riesgo para los defensores de derechos humanos y para el público en general.
Y merece la pena mencionar los nuevos actores que entran en ese espacio, empresas como TikTok u otras plataformas de redes sociales que acaban de llegar a la primera línea y que no saben el impacto negativo que puede tener eh, su plataforma en los derechos humanos. Creo que tienen que obligarse a acelerar la llegada a esa protección, porque hay de verdad un aumento de riesgo para esas nuevas empresas, porque no están listas para hacer esa debida diligencia. Me imagino que ya todos lo saben de sobra, cuáles son las preocupaciones con Twitter y con ese reciente cambio de control directivo y los posibles riesgos que puede tener para la protección de personas sensibles y vulnerables. Voy a aprovechar que Marlene es bilingüe, voy a hablar en español para seguir con la costumbre. Otra cuestión que hemos visto con preocupación también, que no sé si se refiere específicamente a defensores, pero sí al uso de las tecnologías, fue todo el contact tracing, ¿no? El seguimiento a contactos y la tecnología que se usó sin ninguna garantías de privacidad, sin ninguna garantías de que esa vigilancia, eso que instalaban en los teléfonos las personas para hacer seguimiento, sobre todo las personas activistas, después no fuera usado para vigilancia, para amenazas, ¿no? Para hostigamiento. Entonces, creo que hay partes que no hemos podido abordar, porque es inmenso lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Y lo otro que quería comentar, que a veces veo con preocupación y nos pasa creo que a todos quienes estamos en esta comunidad de práctica, es conectar a las industrias, ¿no? Es como, bueno, trabajamos en farmacéuticas o trabajamos sobre empresas de tecnología o trabajamos, ¿no? Porque creo que no nos da la vida, no nos dan las capacidades y el tiempo para observar esas intersecciones, pero por ejemplo las empresas de tecnología, eh, o sea, ¿de qué tecnología estamos hablando también, no? ¿Es como tecnología de comunicaciones o es la tecnología que se provee a los laboratorios, que a veces son las mismas, ¿no? Porque el desarrollo tecnológico de repente también está en pequeños grupos, muy concentrado, y entonces a la vez que nos están proveyendo de un servicio en nuestros teléfonos, están proveyendo tecnología a los laboratorios, y creo que tal vez podríamos explorar mejores formas de conectar esas agendas quienes trabajamos en distintas industrias. Industries. Muchísimas gracias, Fernando. Si puedo compartir con ustedes en el sudeste de Asia, hay una creación, la coalición para detener la captura. Lo lanzamos durante la pandemia porque muchos gobiernos aprobaron decretos de urgencia que se usó para criminalizar a los activistas. Tenemos informes de Filipinas, Malasia, Laos, Camboya que se reunieron para trabajar en un informe que vamos a publicar el año que viene en el que hablamos del impacto de la COVID-19 y el uso de las medidas para acosar a activistas en línea y también la función de las empresas tecnológicas y las aplicaciones de seguimiento. Se va a publicar el año que viene, pero fue muy importante porque no solo son defensores y defensoras de derechos humanos, sino que atacan a cualquier persona que critica la respuesta del gobierno a la gestión de la COVID-19. ¿Hay alguna otra pregunta en la sala o bien de nuestros participantes en línea? ¿No? ¿Sí? En el chat quizá. Hola, me llamo Jan Bañer Cruz, soy de Swedwatch y hemos llevado a cabo un estudio sobre la transparencia de las farmacéuticas, pero nos centramos más en la producción, del vaccino. Me preguntaba si en el estudio y la producción de vacunas se ve algún elemento de la descarga medioambiental en relación a la producción de las vacunas y si alguien ha estudiado los efectos que ello ha podido tener en las comunidades locales y en el medio ambiente local.
en relación a la producción de vacunas? Bueno, no nos enfocamos en ese tema para nada, pero sí empezaron a surgir, ¿no? Muchos temas, sobre todo al inicio, cuando estábamos investigando antes de la producción de las vacunas, la producción de todos los elementos que estuvimos necesitando para hacer frente a la pandemia, en temas de cubrebocas, guantes, el aumento, ¿no?, de la cantidad de uso de materiales no desechables, ¿no?, y de un solo uso, y el impacto que se va, y que ya se ve, ¿no?, que va a tener en el ambiente. En el tema específico de los laboratorios y de la producción bioquímica en México, sí, el tema del mal uso que hacen estas empresas y las descargas de sus residuos, principalmente a los ríos, en las zonas, en las cuencas más contaminadas de México, es esta industria la que mayor cantidad de desechos descarga en las aguas. Un problema grave y central en la zona del río Santiago, eso en el caso de México. Me imagino que en otros lugares es igual, pero también las dificultades, ¿no?, de falta de acceso a la transparencia también se van a sufrir si queremos entrarle, ¿no?, a ver qué efectos está teniendo. También el uso de lo necesario para producir las vacunas y para poner las vacunas, ¿no? La cantidad de, ¿cómo le decían? No, el frasquito, los viales que se tiran cada vez que nos ponemos una vacuna. Vamos ya por quienes tenemos acceso al cuarto o el quinto shot, así que jeringas, agujas y cómo se va a hacer la disposición de todos esos residuos, va a ser un problema, yo creo, que va a ir aumentando, ¿no? El problema de la gestión de los recursos es grave, con esto se agrava más, así que creo que sí es un punto súper interesante para seguir indagando y viendo qué acciones pueden tomar las empresas para manejar de mejor manera los recursos y los residuos. Muchísimas gracias. Dado que nos acercamos ya al fin de la sesión, quisiera invitar a las oradoras y oradores a que en un minuto hagan sus comentarios de conclusión. ¿Cuál es el mensaje final? Empezaremos con Fernanda. Bueno, si nos vamos con un poquito de energía ya es mucho. Creo que yo por lo menos me voy con un mensaje, o quisiera dejarles un mensaje interesante de cómo este trabajo ejemplifica los procesos de captura corporativa, ¿no? Y la forma en que el sector privado, cuando se conduce sin debida diligencia en materia de derechos humanos, como lo establecen los principios rectores, puede y hace, en efecto, esta incidencia indebida sobre la vida pública, ¿no?, y la toma de decisiones públicas. Y cómo eso en muchas ocasiones, cuando hay crisis como esta, debilita nuestros estados, que son el sujeto garante. Y desde nuestra perspectiva, del grupo de trabajo, de los principios rectores, el Estado debe permanecer como el sujeto garante fortalecido, ¿no?, cada vez más fortalecido. Después podemos hablar de qué pasa cuando hay estados autoritarios. Es otra conversación que aparcaremos un momento, pero el Estado como garante, digamos, no debería estar debilitado en su soberanía nacional cuando tiene que proteger los derechos humanos por el capital transnacional. Entonces, yo creo que es interesantísimo ver cómo hay ejemplos concretos y hay organizaciones haciendo trabajo de investigación muy sólido que nos permiten tener evidencia de cómo se manifiestan estos procesos, ¿no? Y entonces, pues también si conocen de otros trabajos y los quieren acercar al grupo de trabajo de Naciones Unidas, siempre estamos abiertos a recibir más evidencia que nos permita también desarrollar nuestra conceptualización
y todas nuestras guías para la implementación de los principios rectores y el desarrollo normativo que tiene que ocurrir a nivel doméstico e internacional para regular el actuar de las empresas, ¿no? Y pues el exhorto también al sector privado, si es que hubiera alguien conectado, y a las instituciones de inversión de conducirse con debida diligencia, ¿no? De no quizás aprovechar la debilidad institucional de algunos estados para tener prácticas indebidas, ¿no? Sabemos que están en el mundo para generar margen de ganancia, pero sabemos también que podrían reducir un poco ese margen y no les pasaría nada, y hacer mejor las cosas, incluyendo garantizar, en este caso, el derecho a la vida y a la salud de las personas. Así que, bueno, con esa reflexión. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a Moja para que nos dé sus comentarios de conclusión. Muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo y muy útil. Y bueno, creo que hay que seguir presionando para que haya una mayor transparencia y un mayor enfoque en los derechos humanos desde ahora en adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Moja. Julieta, ¿cuál es su mensaje final? Muchas gracias. Chao. Gracias, Moga. Bueno, para cerrar eso, ¿no? Hay que seguir desde la sociedad civil exigiendo medidas concretas, regulaciones más fuertes, más transparencia para que la captura que puedan ejercer las compañías privadas se mitigue y deje y podamos proteger y evitar que se cometan más abusos a los derechos humanos. Y bueno, creo que un primer paso, y creo que es posible, algo que podemos pedirle a los gobiernos es que abran toda la información que tiene que ver con los contratos y las negociaciones que realizan con las empresas privadas para que podamos conocer cómo se dan esos procesos y también hacer presión, ¿no? Como decía Moga y como decía Sofía y como decía Mark, también seguir presionando, ¿no? Para que esto avance y pueda ser de otra manera. Y también quiero aprovechar, antes de cerrar, agradecerle a las compañeras de Vacunas para la Gente y ahí a Char por prestarnos sus oficinas y apoyar con la organización de este evento. Gracias. Muchísimas gracias, Julieta. A continuación le doy la palabra a Sofía para que nos dé sus comentarios a modo de conclusión. Sofía, adelante. Pues muchas gracias por toda la organización de este valioso espacio, por toda la también a Poder, a las colegas de Poder, por la investigación tan importante que han pues desarrollado en estos últimos años. Definitivamente creo que la invitación sería continuar el trabajo, profundizar muchos de estos hallazgos tan importantes y mantener también una perspectiva regional de nuestros problemas. Quizás no solo regional, pero también global. Creo que ha sido un esfuerzo muy importante el que ha hecho People's Vaccine Alliance o Vacunas para la Gente también a nivel global y regional, de poder conformar a más de 120 organizaciones de sociedad civil, también a diferentes expertos y líderes en todo el mundo para continuar pues abogando un poco para hacer incidencia sobre estos temas. Yo creo que si sociedad civil y también las personas que están pues generando políticas públicas se pueden organizar y puedan generar pues propuestas de forma conjunta, pues somos más fuertes en esa unión. Sabemos que el poder de las farmacéuticas o la Big Pharma, como le conocen, es, como decía Julieta, aumentaron pues su capacidad o su poder adquisitivo en cuestión de un año, más de 1000%, gracias al estudio de poder, pues sabemos que no podemos enfrentarnos pues a ese poder o esas ganancias si simplemente vamos solos, caminamos solos. Tenemos que hacerlo de forma alineada y de manera coordinada, en comunión. Entonces,
el mensaje sería pues en seguir haciendo estos espacios de forma conjunta y también pues caminar juntos y juntas. Gracias por el espacio. Muchas gracias a esa llamada por la solidaridad. Andrés, ¿cuáles son sus comentarios a modo de conclusión? Bueno, muchas gracias una vez más por esa investigación y una vez más esto es un ejemplo sobre por qué los y las defensoras de derechos humanos y la sociedad civil son esenciales para el avance y el respeto de los derechos humanos. Este espacio y la libertad para poder llevar a cabo esa investigación es uno de los eslabones en la larga cadena de actores de la sociedad civil y desgraciadamente son los movimientos de base y los defensores y defensoras de derechos humanos los que se encuentran en mayor peligro, las personas que más afectadas se ven. Simplemente recordar la importancia de ese espacio para la sociedad para hacer el tipo de trabajo que estamos viendo hoy aquí esta noche. Y si fuera a resumir, los estados deben respetar, proteger y promover el trabajo de las defensoras de los derechos humanos. Las empresas tienen que ver que los espacios en los que operan no son viables a largo plazo. Lo vemos con las múltiples crisis que están asolando al mundo y para los inversores, para los fondos de inversiones sostenibles, les animaría a venir a hablar con nosotros en vez de hablar con nosotros si quieren tener una imagen más realista de la realidad. Valga la redundancia. Muchas gracias, Andrés. Gracias a todos los panelistas, Moja, Julieta, Sofía, Marc, Andrés. Muchísimas gracias. Ha sido un honor moderar esta sesión centrada en Latinoamérica. El trabajo que hacen en Latinoamérica siempre va un paso por adelante y nos sirve de inspiración para ver cómo están documentando la manifestación de la captura corporativa en relación a la pandemia de la COVID-19. Es algo que debemos hacer en Asia porque ocurre. Así que muchas gracias por ese trabajo. Seguro que habrá más debates como este. Todos habrán oído el llamado de Sofía y de Moja para seguir presionando a las empresas y seguro que vamos a seguir el debate en la OMS el 17 de diciembre para que siga el debate. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias también a los participantes que se unieron online. Gracias y buenas noches.